Televidentes del Gran Santander, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Diálogos TRO. Hace menos de 15 días estuvo de visita en la capital norte santanderiana el presidente Juan Manuel Santos, hablando sobre algunas propuestas que ayudarían a superar esta crisis económica tan difícil que estamos viviendo en nuestro departamento. Hoy estamos con el concejal Pedro Durán Barajas, con quien vamos a hablar sobre estas propuestas que las dejó el presidente Juan Manuel Santos y para que la gente del común y corriente entienda en qué nos van a servir. Concejal Pedro Durán, muy buenas noches, bienvenido a nuestro canal TRO, bienvenido al canal del Gran Santander. Muy buenas noches, William, es un placer estar con toda la audiencia del TRO. Bueno, concejal, pues para muchos todavía no es claro si fue positiva o negativa la visita del presidente Juan Manuel Santos y si estas propuestas que dejó van a servir en algo para poder superar esta crisis económica tan difícil que hemos venido viviendo en los últimos meses. No, los instrumentos que dejó el presidente Juan Manuel Santos, que dejó el Consejo de Ministros que se sesionó en Cúcuta hace una semana, me parece que son herramientas muy valiosas para coadyuvar un plan de desarrollo regional, un plan de desarrollo productivo, que por desgracia el área metropolitana de Cúcuta todavía no tiene. No son herramientas que por sí solas vayan a surtir un efecto inmediato, fuera de algunas pocas medidas accesorias que sí va a ser posible utilizar de manera inmediata, pero lo que queda realmente de valor de esa visita son, a mi juicio, tres elementos. El primero de ellos es la modificación mediante un decreto presidencial de la ley, la reglamentación, mejor, de algunos aspectos de la Ley de Zonas Económicas Especiales de Exportación. En el año 2001, algunas pocas regiones del país, entre ellas Cúcuta, también, si no estoy mal, Buenaventura, Valledupar, se les consideró zonas económicas especiales de exportación y se les otorgaron unos beneficios similares a los del régimen franco. Ese tipo de zonas económicas especiales de exportación podían hacer objeto de ese beneficio a las empresas que se instalaran en ellas, siempre y cuando se cumplieran algunos requisitos que mediante este decreto reglamentario expedido en Cúcuta se hicieron ahora mucho menos exigentes y pueden ser un instrumento para promover el área metropolitana de Cúcuta frente a inversionistas nacionales. ¿Esos inversionistas vendrían a qué? ¿A importar productos, a exportar productos? ¿Cómo sería la generación de empleo que se darían en estas zonas? Vendrían a beneficiarse del régimen franco, es decir, de la posibilidad de importar insumos sin arancel, de no pagar IVA y de declarar impuesto a la renta solamente un 15%, cumpliendo unos requisitos pero muy inferiores, mucho menos exigentes que los que son precisos cumplir para establecerse en cualquier otra zona franca del país, únicamente con una capacidad instalada de 1.000 millones de pesos. Puede una empresa que destine el 50% de su producción a mercados externos ser objeto de los beneficios propios del régimen franco. En cualquier otra zona franca del país, el monto mínimo de la inversión es sumamente mayor y además existe el requerimiento de exportar la totalidad de lo que se produzca. Entonces, un empresario que destine apenas el 50% de su producción a mercados externos y que quiera destinar el otro 50% al mercado interno puede hacerlo en Cúcuta beneficiándose del régimen franco, constituyendo una empresa cuyo capital sea apenas de 1.000 millones de pesos durante los primeros 2 años de la vigencia de este decreto. Eso me parece un alivio, una herramienta de promoción de la competitividad de esta área metropolitana sumamente importante, que hay que saber aprovechar. Por sí sola, pues no va a hacer que aparezca riqueza, que se genere inversión. Hay que tener ese decreto en manos de una entidad promotora de la región que pueda salir a invitar a empresarios de todo el país a que se instalen en Cúcuta y se beneficien de esas condiciones tan generosas. Esto significa que básicamente no es que en el momento de entregar esta herramienta tan importante como usted la menciona, íbamos a tener una desbandada de empresarios que se iban a venir de una vez para la capital norte santanderiana a crear estas zonas. O sea, eso tiene su trámite, tiene su tiempo, esto no es a mediano ni a corto plazo, doctor Durán. No, claro que no. Ahora, se supone que la generosidad de esas herramientas de promoción del desarrollo regional lo que intenta es compensar unas desventajas también muy grandes que tiene la región. Claro, nunca
nunca una zona franca puede llegar a ser más atractiva para un inversionista que la de Cartagena, que está al lado de un puerto. Entonces, para que una zona franca resulte más atractiva, pues tiene que tener algunos beneficios, como por ejemplo que no sea necesario exportar todo lo que se produzca, que parte de eso pueda destinarse al mercado local, al mercado regional o al mercado nacional, que el monto de la inversión sea apenas de 1.000 millones de pesos, que eso es muy poco dinero para una empresa que quiera destinar la mitad de su producción a la exportación. Eso tiene que compensar entonces las dificultades que tiene este departamento en materia de infraestructura vial, en costo de servicios públicos, que son problemas que poco a poco la clase dirigente de este departamento y del empresariado local tiene que ir luchando por superar. Pero por lo pronto tenemos ese instrumento, hay que aprovecharlo, hay que encomendárselo a una entidad promotora del desarrollo local que lo sepa divulgar, que lo sepa utilizar y que vaya a traer inversionistas que vengan a establecerse en Cúcuta. Eso no es un trabajo fácil. El tema de la exención del IVA, eso ya se había hecho aquí, sin embargo no dio los resultados que se esperaba. ¿Cómo va a favorecer ahora sí a los habitantes de nuestra ciudad? Bueno, mire, eso es una medida que desde hace muchísimo rato estaba establecida. Lo que se hizo fue reglamentarla para hacer un poco más ágil la devolución del IVA a los venezolanos que se acerquen a Cúcuta a comprar, como si se tratara de un negocio de exportación. Cuando se hace un negocio de comercio exterior, un productor local vende a un extranjero, pues no le cobra el IVA. Aquí se va a hacer lo mismo con los compradores que vengan de Venezuela. Lo que pasa es que ese beneficio no alcanza a compensar la enorme devaluación de la moneda venezolana, que supera por mucho el descuento que se le haga del 16% a las compras de extranjeros en Cúcuta. Entonces, de algo servirá, pero me parece que no es lo más importante. Bueno, van dos medidas de las que dejó el presidente, que pues una ya vimos que es a mediano, largo plazo. La otra, como usted lo manifiesta, doctor Pedro Durán, pues no nos va a beneficiar directamente a nosotros. La tercera fue la solicitud que se hizo de creación de empleos. Él habla de una creación de 1.500 empleos a corto plazo. ¿Eso cómo se va a conseguir? Bueno, si usted me permite, William, me quiero referir a otras dos decisiones que me parecen útiles para el norte de Santander. Se dejó un cupo de crédito de 60.000 millones de pesos de Bancoldex a una tasa subsidiada, cupo de crédito del cual esta región ha sido objeto del mismo beneficio en oportunidades anteriores y se ha absorbido todo. Ese sí se puede aprovechar inmediatamente, doctor Claro, Durán. se puede aprovechar inmediatamente. Porque los empresarios son los que van a hacer, los microempresarios tienen acceso a estos créditos. Claro, la novedad en esta oportunidad es que de esos 60.000 millones de pesos, 40.000 millones se van a administrar como en oportunidades anteriores y 20.000 millones van a estar dedicados exclusivamente a la microempresa, es decir, a empresas que tengan menos de 5 empleados, que se consideren microempresas, es decir, que tengan una capacidad instalada, unos capitales de trabajo muy pequeños, y tiene que cerciorarse la banca de primer piso, que es la que va a dispensar estos recursos, que pues, poderle demostrar a Bancoldex que aquellas personas objeto de la colocación de los dineros cumplen las condiciones propias de los microempresarios, y se supone que esta tiene que ser una ayuda muy importante a procesos de formalización laboral, que es uno de los problemas más graves que vive Cúcuta, donde el 70% de la economía está informalizada. Concejal Pedro Durán, es muy importante lo que usted acaba de decir, pero ¿cómo aquel microempresario que nos está viendo en estos momentos, que tiene su empresa familiar, que tiene más de 5, 6, 7 empleos, va a poder acceder a estos préstamos sin tener que encontrarse con toda esa tramitología, que es lo que muchas veces le pone como esa cortapisa al empresario, al microempresario, para acceder a estos créditos? No, quien sea objeto de la colocación de estos recursos tiene que ser una persona natural o jurídica con capacidad crediticia, con vida crediticia, y si no la tiene, pues tiene que adquirirla. Eso es lo que se busca, que las personas ingresen a la economía formal, que sean objeto de crédito de la banca de primer piso, que no es Bancoldex. Bancoldex es un banco de segundo piso, tiene que tener convenios con los otros bancos, que son a los que pueden acercarse los microempresarios cucuteños a solicitar estos créditos. Ese trabajo se está haciendo, y yo espero que en menos de un mes, a través de FENALCO, a través de la Cámara de Comercio, de la misma Alcaldía de Cúcuta, puedan divulgarse las condiciones de estos desembolsos crediticios para microempresarios y se conozca el nombre de los bancos que van a
a tener el convenio con Valcoldex y van a poder entregar estos dineros. Qué bueno que sea pues de manera rápida, oportuna y fácil para estos microempresarios de la ciudad, que sabemos que cualquier ayuda económica va a ser un alivio para ellos, y pues obviamente tener esa oportunidad de vender, de fabricar pues los elementos que se hacen aquí en la ciudad de Cúcuta. Usted me hablaba de otro punto que también le pareció favorable, doctor. Bueno, la otra cosa que me pareció muy importante y creo que puede ser una solución de veras definitiva para un problema gravísimo de Cúcuta, que es la informalidad, el comercio informal que se desarrolla en torno al negocio de la gasolina en la frontera. Se está proponiendo, y esta es una idea que muchas ciudades de la costa ya va bastante adelantada, que inicialmente el servicio de transporte público funcione con gas licuado propano. Eso abarataría muchísimo el precio del combustible. Además, obligaría a que las personas que sean propietarias de taxis, buses o busetas se abastezcan en estaciones de servicio que surtan GLP. Es un combustible de tan buen precio que puede competir sin ningún problema con la gasolina que llega en Pimpinas de Venezuela, y si el experimento da resultado, podría intentarse con apoyo estatal como se prometió, y no solamente en este Consejo de Ministros, también lo prometió en una visita, trató el tema y ya está haciendo los primeros desarrollos al respecto el Ministerio de Minas y Energía. Aquí estuvo el ministro Amílcar Acosta conversando con empresarios de la región sobre ese particular, y me parece que si logramos sacar adelante esta propuesta, este es un bus en el que tenemos que montarnos ya, me parece a mí, podemos comenzar a ver los primeros pasos en la solución del problema del comercio informal de gasolina. Uno no puede ser iluso y pensar que el problema de la gasolina vendida informalmente en las calles de Cúcuta, gasolina venezolana, se va a solucionar por cuenta de un decreto o de unas medidas policivas. Esto no es así. Si no podemos garantizar combustible que compita con el que ingresa de contrabando, el problema quizá nunca tenga solución, y me parece que esta puede ser una de esas salidas. Además, va a garantizar que las empresas, va a garantizarle un mercado al GLP a través de los taxis, los buses y las busetas, que van a pagar por el GLP tanto como pagan hoy por la gasolina en Pimpinas. Sí, doctor Durán, pero esto significaría que el manejo de este combustible lo tendrían las empresas grandes en nuestra ciudad. ¿Y qué pasaría con la cantidad de personas que viven de la venta informal del combustible? Y rápidamente, bueno, porque claro, se nos pero acaba el tiempo. esto es un proceso gradual. Esto ¿Será no es de para la noche ellos? a la mañana. Esto no es como lo ha querido el alcalde de Cúcuta algunas veces, que ha tocado el tema por televisión, que es que de aquí a mañana no puede haber más Pimpinas en las calles de Cúcuta. Eso no es así. Es gradual. Esto tiene que ser muy gradual, y este sería el primer paso, pero sería un paso decisivo en la solución del problema, y la solución pues no la veríamos sino al cabo de muchos años. Además, en algún momento Venezuela poco a poco tiene que ir elevando el precio de los combustibles, porque es absurdo ese modelo de subsidio a la gasolina que hay en el vecino país. Eso tiene que lentamente irse desmontando, y yo estoy muy seguro de que podemos en algunos años mirar cómo se equiparan los precios si tenemos alguna alternativa de combustible como el GLP, que es bastante más barato que la gasolina. Bueno, concejal Pedro Durán Barajas, muchas gracias por estar con nosotros en el canal TRO. La verdad queríamos tener claro y que la gente entendiera pues de estas propuestas que dejó el presidente Juan Manuel Santos, cuáles podríamos ver de manera rápida y oportuna para tratar de sacar la ciudad de Cúcuta de esa difícil crisis económica en la que vive. Muchas gracias, concejal Durán, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, pero me permito mencionar unas últimas medidas tomadas en ese Consejo de Ministros que me parecen importantes. Hubo una ampliación importante de cupos de familias en acción, de subsidios del DPS. Hubo una ampliación importante de los cupos que tiene el ICETEX para otorgar becas y préstamos educativos a los jóvenes de la ciudad de Cúcuta. Yo pienso que son medidas que pueden también ayudar a aliviar la crisis que viven muchas familias cucuteñas. Lo importante es tener claro que aquí el maná no puede caer del cielo, eso eran los tiempos bíblicos. Ahora toca trabajar, organizarse, rodear a nuestras autoridades locales. Me parece que el gobernador, sobre todo hay que reconocerle al gobernador y a la Cámara de Comercio, una gestión muy importante para tratar de ayudar a salir a la región de la crisis, y entre todos tenemos que ponernos a marchar de manera sincrónica, liderados por ellos, para ver cómo Cúcuta al cabo de unos años conoce un mejor futuro. Así será, doctor Pedro Durán Barajas, concejal de Norte de Santander, concejal de Cúcuta. Es importante, y queríamos resaltar esto, precisamente que la gente conociera de primera mano cuáles son las propuestas, y pues todos sabemos que la dirigencia política va a estar muy pendiente de hacerlas efectivas para mejorar esta difícil crisis económica que vivimos en la ciudad. A ustedes, televidentes, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Continúen con la programación especial del Canal TRO.